Comenzaremos entonces con el análisis del círculo cromático. Como su nombre lo indica, el círculo cromático es la representación ordenada y circular de los colores primarios y todos sus derivados. Como vemos en este esquema, vamos a comenzar a nombrarlos y a ver cómo se ordenan y se mezclan entre ellos. Entonces, en primer lugar, tendríamos los primarios, que son tres: amarillo, rojo y azul. Por mezcla de estos tres obtenemos los secundarios, que también se le denomina binarios. Ok, entonces esos tres que se obtienen son el verde, el naranja y por último el violeta. Estos vienen pues del mezcla de amarillo más, perdón, acá, más azul. Aquí tenemos amarillo más rojo y por último rojo más azul. Entonces ahí tenemos ya los seis, ¿no? Tres primarios, tres secundarios. Cuando se mezclan entre ellos van a dar origen a otro grupo de colores que vendrían a ser los terciarios. Entonces vamos a poner acá terciarios, acá también, que serían en total 6, ¿no? Que son los que se encuentran entre cada primario y cada binario, ¿no? Serían 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 terciarios. A esto se los nombra de acuerdo a qué primario y binario se está mezclando. Por ejemplo, en este caso tendría que este sería el amarillo naranja. Por acá tendríamos puede ser rojo naranja o naranja rojo, es lo mismo. Ahí no hay problema en cuanto al orden de quién va primero, si el primario o el binario que se está mezclando. Es indiferente. Entonces, por acá tenemos este que sería, podemos llamarlo rojo violeta o rojo violáceo, ¿no? Aquí tendríamos este que es, digamos, el que habíamos visto en el esquema del arco iris, ¿no? Que se denomina añil, índigo y a veces azul oscuro. En este caso, como estamos trabajando con este análisis, lo vamos a denominar por la mezcla del primario y binario que se están mezclando. Sería entonces azul, violáceo o violeta, ¿no? Acá tendríamos el azul verdoso y por último el amarillo verdoso.
¿ok? Entonces, ahí tendríamos los tres grupos de colores que encontramos en el círculo cromático. Tres primarios, tres binarios o secundarios y seis terciarios, cada uno con su nombre respectivo. Entonces, lo que habría que terminar de mencionar en esta parte es que si bien es cierto los colores primarios son solo tres y por concepto denominamos al color primario como un color puro que no se obtiene de ninguna mezcla. Entonces, a veces me preguntan, profesor, ¿y cómo saco el color azul? No, el color azul no se puede mezclar. No lo vamos a encontrar agregando dos tipos de colores, ¿no? Es un color puro. Lo que sí vamos a poco a poco ir conociendo son los distintos pigmentos que podemos encontrar de cada color primario. O sea, hay varios pigmentos de color azul, amarillo y también rojo. De tal manera que con cada uno de esos pigmentos diferentes también podemos obtener muchas gamas de tonalidades naranjas, violetas y etcétera, ¿no? Entonces, allí sí hay una variedad dependiendo del pigmento que nosotros mezclemos. Todo eso con nombre, ¿no? Lo vamos a ir analizando poco a poco. Solamente ahora quiero mencionar esta parte de grupos de colores para no confundirnos con tanto nombre. Y después ya en la práctica vamos a ir conociendo esos tipos de pigmentos que también es importante ir analizándolos y acostumbrarnos a identificarlos por su pigmento, ya que eso va a determinar que cuando hagamos nuestros trabajos, no nuestros proyectos, obtengamos un color o tonalidad determinada, sabiendo qué pigmento este, es el adecuado para tal tonalidad. Entonces, poco a poco vamos a ir analizando ese tema. Ahora vamos a continuar con el análisis de los colores complementarios, que yo considero que es uno de los fundamentos principales, sobre todo para cuando hagamos ya la práctica con las mezclas de colores. Entonces, seguimos con los colores complementarios. Continuamos con los colores complementarios. Había mencionado antes que el análisis que vamos a hacer a continuación es muy importante para la realización de cualquier proyecto visual, pictórico o artístico en general. De tal manera que cualquier duda que surja al llevar este esquema a la práctica, lo podamos resolver con sus comentarios y preguntas para así encontrar la respuesta y no quede ninguna duda al respecto. Bien, entonces, por definición, se dice que los colores complementarios son aquellos colores que colocados uno al lado del otro producen armonía. Además, cuando estos se mezclan entre sí, anulan su color, se neutralizan, se tornan totalmente grises. Lo que no nos impide mezclarlos. Más bien al contrario, de esa manera vamos a encontrar las tonalidades que nos van a permitir matizar, armonizar y buscar los contrastes adecuados para tal o cual proyecto. Bien, entonces, como veremos aquí en la parte superior, tengo al grupo de los colores primarios aquí a la izquierda y los binarios a la derecha. Estos 6 colores se ordenan de tal manera que forman 3 pares. Así, amarillo con violeta, rojo con verde y azul con naranja. A esos 3 pares les vamos a llamar colores complementarios. De tal manera que, volviendo al esquema, ¿no? El amarillo es complemento del violeta y de manera inversa el violeta también es complemento del amarillo. Rojo complemento del verde y verde complemento del rojo. Azul complemento del naranja y el naranja viene a ser el complemento del azul. Bien, habiendo visto esta parte, vamos a añadir una definición al concepto
diciendo que todo color binario es complemento de aquel primario que no interviene en su mezcla. ¿Ok? ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, en el primer par, amarillo con violeta, yo tengo que el violeta se formó de la mezcla de rojo con azul. Entonces, por la definición, su complemento sería ese primario que no está en esta mezcla, que vendría a ser el amarillo. ¿Ok? Y lo mismo en los otros dos pares. Sigamos con el segundo ejemplo, ¿no? Yo tengo acá el color verde que resulta de la mezcla de amarillo con azul, y entonces por definición su complemento es el primario que no interviene en esta mezcla, que vendría a ser el rojo, ¿no? Y lo mismo pasa en el otro caso. Esa es una manera muy práctica de reconocer y acordarnos quién es complemento de quién. Eso hay que practicarlo posteriormente para poder ir utilizándolo en todos los proyectos que vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, también tenemos aquí en la parte de abajo un esquema donde aparecen nuevamente el grupo de primarios a la izquierda y el de binarios al otro extremo, ¿no? En la definición también habíamos dicho que cuando dos colores complementarios se mezclan, estos anulan su color, se agrisan. Entonces, por ejemplo, en esta primera franja, al color amarillo se le agregó una cantidad mínima de su complemento, que viene a ser el violeta. Entonces el amarillo bajó de intensidad. Más complemento, o sea, más violeta, más oscuro, más gris, de tal manera que en el punto central ya el color es totalmente oscuro. Lo mismo pasa en el sentido inverso, o sea, yo al violeta le agrego su complemento, que es el amarillo, y el violeta se agrisa, va bajando su tonalidad mientras más complemento le agrego, de tal manera que llega un punto en que el color es totalmente oscuro. Lo mismo pasa en los otros dos casos, ¿no? Al rojo se le agregó su complemento verde y comenzó a oscurecerse hasta que en el punto del centro ya el color es totalmente gris, ¿no? Neutro. Entonces, como se darán cuenta en esta franja, los tres colores son bien parecidos, no iguales, pero muy parecidos. Entonces, ¿y por qué se da esta característica en esa franja de colores? Porque si hacemos un análisis rápido allí, vamos a encontrar pues que en esa franja en realidad se están mezclando los tres colores primarios, ¿no? Por ejemplo, en este punto, ¿qué se mezcló? El amarillo, ¿no? Con el violeta, que viene a ser el rojo y el azul, ¿no? En el segundo punto, que se mezcló allí, rojo con verde, pero el verde es amarillo con azul, también los tres. Por último, en la franja del último par, también, ¿no? En este punto se mezcló azul y naranja, que es amarillo con rojo. Entonces, al final se están mezclando los tres colores primarios, pero en distinta proporción, tal manera que de todas maneras hay una cierta diferencia en cuanto al color. Entonces, como vemos, al mezclar los colores complementarios vamos a obtener distinta gama de colores, ¿no? Que después vamos a ir reconociendo inclusive por nombre, ¿no? Pero esa es la manera de cómo se va a trabajar cuando comencemos a elaborar algún proyecto, ¿no? En el próximo video voy a enfatizar este esquema de manera práctica, ¿no? Con colores mezclados para
seguir analizando y que nos quede en la retina la manera como se mezclan los colores complementarios. Bien, entonces seguimos con el video práctico.